Hola, hola, señoras y señores, hoy es viernes, último día de la semana. Como es el último día de la semana, pues les tenemos un programa más especial que el día jueves, que el día miércoles, que el día martes y que el día lunes. Mentiras. Todos los programas ustedes saben bien que son especiales. Hoy, último día de la semana, y como último día de la semana, también tenemos el último día de la pedagogía de la paz. Hoy tenemos el último tema. ¿Y saben cuál es el último tema? El que más me gusta, el de las víctimas. ¿Cierto? Porque una cosa es, bueno, está bien, vamos a dejar de dispararnos, perfecto. Vamos a dejar de delinquir en el narcotráfico, perfecto. Vamos a participar en política, perfecto. Venga, ¿cuándo vamos a hablar de las víctimas? Porque es que fueron muchas las víctimas que quedaron después de 50 años de darnos bala. Y ustedes tienen víctimas como las tenemos nosotros. Entonces, ¿cuándo vamos a pensar en ellos? ¿Cuándo vamos a reparar a las víctimas? Entonces las FARC le dicen al gobierno, sí, nosotros tenemos víctimas y las vamos a reparar. Y estamos obligados a repararlas porque tenemos, digamos, un comité, un jurado, si lo quieren ver así, de personas en el ámbito internacional que están pendientes de eso. Y si eso no se cumple, eso quiere decir que adiós a los acuerdos. Entonces, como firmamos un acuerdo, eso se va a cumplir, cueste lo que cueste. Y cueste lo que cueste es que sale plata de ustedes, como también sale plata de nosotros. Entonces las FARC le dice al gobierno, sí, nosotros tenemos víctimas y las vamos a reparar, pero ustedes también tienen que reparar a las víctimas que causó el paramilitarismo, porque no se nos puede olvidar que gran cantidad de las víctimas, e incluso creo que ya sobrepasaron el número de víctimas, los paramilitares, que estuvieron relativamente corto tiempo en comparación con el tiempo que estuvieron las FARC. Es que estamos hablando de 1800 masacres que cometieron los paramilitares, y esas 1800 masacres dejaron muchas víctimas. El Estado tiene que repararlas. Todo eso hace parte de los acuerdos. Entonces llegamos a un punto que a mí me gusta mucho, que es la reparación a las víctimas. Entonces posiblemente a ustedes les estén diciendo por ahí en la calle, es que mire que no han reparado a las víctimas. Ojo, no nos dejemos engañar. Estas jornadas están siendo coordinadas por Alan Jara. ¿Ustedes se acuerdan de Alan Jara? Alan Jara fue un político, creo que fue gobernador de... Ay, ¿de dónde fue gobernador Alan Jara? Se me escapa. No sé si del Tolima, algo así. O del Meta. Alan Jara fue secuestrado, estuvo cualquier gran cantidad de años allí, es una de las víctimas, y entonces como víctima hace parte o es el líder, creo que de la unidad de reparación a las víctimas, y entonces varias han sido las jornadas en el país. Más adelante vamos a hablar de todo eso, cuando hablemos de reparación a las víctimas en el programa, en el día de hoy, porque eso hace parte de este ciclo de temas Forjando Paz, aquí en el Nuevo Día. También tenemos el horóscopo del día. Hoy es viernes, tenemos lo que trinan por ahí, los trinos de los tuiteros, la agenda informativa que no puede faltar, que son noticias locales, nacionales e internacionales. Y vamos a empezarlo con la historia de una ranita. Sí, una ranita. Esa es la reflexión del día en el día de hoy. Un grupo de ranas viajaba por el bosque, cuando de repente dos de ellas cayeron en un pozo profundo. Las demás se reunieron alrededor del agujero y cuando vieron lo hondo que era, le dijeron a las caídas que, para efectos prácticos, debían darse por muertas. Sin embargo, ellas seguían tratando de salir del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras les gritaban que esos esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas atendió a lo que las demás decían, se dio por vencida y murió. La otra continuó saltando con tanto esfuerzo como le era posible. La multitud le gritaba que era inútil, pero la rana seguía saltando, cada vez con más fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo. Las otras le preguntaron, ¿no escuchabas lo que te decíamos? La ranita les explicó que era sorda y creía que todas la estaban animando desde el borde a esforzarse más y más para salir del hueco. Un buen día para todos ustedes. Hoy viernes vamos entonces con horóscopo. Les traigo mensajes de los ángeles para hoy viernes y para el fin de semana. Para los arianos hay que liberar situaciones que ya no van con tu vida, también el mal genio, la agresividad, la tristeza y el dolor. Suelta el pasado y te recomendamos el color morado.
Para los de Tauro será un fin de semana muy tranquilo, un fin de semana definitivamente para disfrutar en familia y te recomendamos el color verde. Para los geminianos, todo lo que hagas y lo haces con una intención amorosa, de bienestar, no solo para ti, sino para las personas que te rodean, vas a tener una respuesta muy positiva y te recomendamos el color blanco. Para los de Cáncer hay que hacer un gran cambio en cuanto a los hábitos de alimentación si quieres que tu salud mejore y te recomendamos el color verde. Para los de Leo hay que priorizar, hay que descansar, hay que trabajar mucho el autocuidado y les recomendamos el color azul. Para los de Virgo, parece que el recuerdo del pasado, de alguien del pasado te está atormentando. Si quieres vivir un verdadero presente, tienes que aprender a dejar atrás y te recomendamos el color morado. Para los de Libra hay que asumir con responsabilidad los actos. Definitivamente tú eres el que atrae todas esas consecuencias a tu vida, buenas o malas. Cuida tus palabras, tus pensamientos y tus acciones, porque todo lo que hagas te devuelve. Te recomendamos el color azul. Vamos con los de Escorpión. Tienes dudas, las dudas definitivamente están afectando tu corazón, pero no parece que fuera la realidad que tú crees. Vale la pena que busques más información, que indagues y que escuches al otro antes de prejuzgar. Y te recomendamos el color amarillo. Para los sagitarianos hay que fluir este fin de semana. Si te invitan a una fiesta, a un paseo, ve, la pasarás delicioso. Te recomendamos el color anaranjado. Para los capricornianos hay que esperar, aprender definitivamente a tener mucha paciencia, perseverancia también y les recomendamos el color azul. Para los acuarianos están protegidos, pueden pasar por una situación de peligro, sin embargo recuerda, Dios siempre te protege y te recomendamos el color azul. Y finalizamos con los piscianos, es un fin de semana para divertirse, para compartir con la familia, con los amigos, con la pareja, para gozar, para ser como niños y les recomendamos el color blanco. Finalizamos entonces el horóscopo para hoy viernes, para todo el fin de semana, que tengan unos bonitos días, que descansen y hasta el próximo lunes. Uno de los acuerdos, quizá el más complejo, creería yo, porque se trata de las víctimas, aquellas que padecieron este conflicto armado durante 50 años, incluyendo todo, absolutamente todo, no solamente las víctimas que dejaron las FARC, sino las víctimas que dejó el Estado en su unión con los paramilitares, etcétera. No es fácil, ¿cierto?, tomar, digamos, decisiones o conclusiones, o simplemente enumerarlos, o identificarlos, o llegar a un sitio a decir, por ejemplo, mira, aquí estuvieron los paramilitares y hicieron una masacre impresionante, mataron a 35 campesinos y esos 35 campesinos están esparcidos por todo el terreno, entonces simplemente levante la tierra. Es decir, ha sido un trabajo dispendioso, pero lo que las víctimas, independientemente de la tranquilidad en su alma, requieren también una tranquilidad económica, y esa reparación no solamente depende de las FARC, sino también del Estado. Eso se acordó precisamente en La Habana con, repito, verificación internacional. Entonces, cuando ya se llevó a cabo este acuerdo, ya se configuró todo lo que debía hacerse por las víctimas en Colombia, entonces todos, testigos, verificadores, países garantes, ONU, etcétera, todos dijeron sí, le dieron luz verde a ese acuerdo, se firmó y entonces este fue el resultado de esto, que hace parte, este punto que hace parte de este acuerdo general. Volvemos otra vez a tocar la puertica de la ONG Forjando Paz para que nos presten un video, y un video que es para todos, de una muy fácil comprensión, que lo puede entender tanto un niño como un viejo como nosotros. Pero si nosotros todavía no sabemos qué pasa con estos acuerdos y qué fue lo que tanto se habló por allá en La Habana, pues estos videos se encargan como de mostrarnos y hacernos entender qué fue lo que se habló y qué fue lo que se acordó. Aquí está Forjando Paz con este video sobre la reparación a las víctimas en el fin del conflicto en La Habana. Para llegar a la paz es necesario hacerle frente a una pregunta bastante peluda.
¿Qué hacemos con respecto a todos los crímenes que ocurrieron durante la guerra? ¿Qué tipo de justicia se necesita para seguir adelante? Y ahí es cuando algunos hablan de impunidad. Se rumora que este proceso no va a castigar a los criminales, que simplemente vamos a olvidar todo lo que pasó y haremos como si nada. El problema es que, según los rumores, la paz sin impunidad significa meter a la cárcel a todo el que haya cometido crímenes, y estos rumores son bastante simplistas. Primero, porque no es cierto que no vaya a haber cárcel, pues de hecho se contemplan casos en los que habría penas entre 15 y 20 años, aunque también es cierto que en otros casos habrá amnistías. Pero segundo, y más importante, la idea de la impunidad es simplista porque la justicia que se definió en el acuerdo es mucho más provechosa que la cárcel o que el mero borrón y cuenta nueva. El acuerdo trata de entender la justicia no como un castigo a los malos, sino como una oportunidad para reconstruir la verdadera historia del conflicto y más aún, para reparar a las víctimas. Lo que está en juego aquí es un cambio de paradigma. Es la diferencia entre un modelo de justicia punitivo, algo peligrosamente cercano a la venganza, y otro que busca la reparación de las víctimas y la reconciliación del país. Ahora, reconstruir la historia es un asunto de tremenda importancia. Implica tener la información completa para saber qué fue lo que pasó, quiénes han sido responsables de esta violencia y para aprender y enmendar los errores que cometimos. Y esto, para un país que nunca se ha podido contar su propia historia, una historia llena de versiones contradictorias, rumores y secretos, es una de las claves para poder avanzar. Entonces, ¿cómo vamos a reconstruir la historia del conflicto? El acuerdo de paz en este punto es realmente estratégico. Y recordemos que se trata de una negociación. Sería ingenuo esperar que una de las partes accediera a entregar las armas y meterse a la cárcel, sin más. Para poder conocer lo que pasó y que además se haga justicia y que todo esto cuadre dentro del marco de una negociación, la idea es que todos los que participaron, de forma directa o indirecta, reciban una serie de incentivos para que revelen la verdad. Y con participantes nos referimos a guerrilleros, militares, paramilitares, agentes del Estado, financiadores y a los que dieron apoyo político. Todo este proceso será cobijado por un nuevo marco legal conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz. En ella se propone estudiar caso por caso para determinar quiénes pueden acceder o no a las amnistías. Si el caso es amnistiable, la persona juzgada debe reconocer su responsabilidad y contar toda la verdad para conocer los detalles del delito y a los responsables. Y el tema de la verdad es fundamental. Si ayuda con esto, su pena sería trabajar entre 5 y 8 años bajo la vigilancia del Estado para las comunidades afectadas u otras obras sociales. Si no lo hace, entonces iría a prisión. Ahora, delitos de lesa humanidad, genocidios, violaciones sexuales y otro tipo de crímenes graves no serán amnistiables. Su castigo será la cárcel. Por supuesto, el proceso tiene más detalles. Por ejemplo, se tiene en cuenta si la verdad es completa o no, si hay evidencias o testimonios contradictorios, y estos factores alteran el tipo de pena que reciben los responsables. El punto es que, al mismo tiempo que condena a esos responsables, esta estrategia sirve para reparar a las víctimas, no solo por los trabajos que los culpables tendrían que hacer para la sociedad, sino por la información muy valiosa que deben compartir, información que servirá para llevar a juicio a los demás responsables, para ayudar a encontrar a las víctimas de desaparición forzada y para registrar la memoria del país. De hecho, se va a crear una unidad para la búsqueda de personas y una comisión para el esclarecimiento de la verdad. Estas serán entidades encargadas de entrevistar a los excombatientes, a las víctimas, a los implicados en el conflicto y en general de hacer investigaciones que conduzcan a establecer la verdad, ya no en un sentido estrictamente judicial, sino para la memoria histórica del país. Y de paso, con toda esa información se diseñarán programas de reparación a las víctimas. ¿Y qué quiere decir eso? En últimas, el gran objetivo es reconstruir el tejido social. O sea, encontrar la manera de que las comunidades, los territorios, las organizaciones y los individuos que fueron afectados por el conflicto recuperen sus derechos y su forma de vida. En términos de acciones, esto implica indemnizar a las víctimas, restituir tierras, recuperar prácticas sociales, promover pactos de perdón y convivencia, ofrecer seguridad y, ante todo, garantizar que estos crímenes no se vayan a repetir. Y, claro está, la no repetición va más allá de las víctimas. El gran propósito del acuerdo es lograr una paz duradera para toda Colombia. Y esto solo es posible si se generan los mecanismos pertinentes para la reconciliación y la convivencia, si se conoce el contexto histórico que dio origen al conflicto y los factores responsables de que fuera tan cruel y extenso.
Cuando Ingrid Betancourt estaba secuestrada con estos 3 estadounidenses y que por allí estaba Malagón, el teniente aquel, que estaba también John Fran Pinchao, etcétera, que hacían parte como de esta comitiva, que fueron liderados por esa falsa operación Jaque. Pero bueno, gracias a Dios están libres cada uno de ellos. Por un lado estaban estos secuestrados y por el otro una gran cantidad de secuestrados que pertenecían a la fuerza pública de Colombia, tanto de policía como del ejército. Dentro de esa fuerza pública también tenían a otros 3 personajes civiles, pero con cargos públicos. Entre ellos estaba, creo que Jorge Hechen, también estaba por allí, es que fueron tantos. Bueno, en todo caso, allí hacía parte Alan Jara, y todavía me estoy preguntando si era el gobernador del Meta o el gobernador del Tolima. Entre alguna de esas dos, si de pronto fallo, ustedes me disculparán, ofrezco disculpas, pero en todo caso, pues Alan Jara estaba allí como ex gobernador, y pues a él también le pasaron la cuentica de cobro. Le dijeron que era un personaje corrupto, etcétera, y lo juzgaron allí, por eso no lo liberaban, y en fin. En todo caso, pues bueno, nunca se pudo comprobar absolutamente nada sobre los delitos a los cuales estaba sometido por parte de las FARC. En todo caso, fue liberado o fue rescatado, y pues este hombre, con el paso del tiempo, fue nombrado como el director de la unidad para la reparación a las víctimas, y entonces Alan Jara le ha tocado obviamente estar viajando por diferentes partes del país, porque pues claro, donde se identifican este grupo de víctimas, pues tiene que ir el Estado a reparar, ¿cierto? Y aquí vamos a mostrar, por ejemplo, uno de tantos. No quiere decir que no se están reparando, claro, se están reparando, pero paulatinamente, a todas las víctimas en Colombia. Entonces fíjese la buena noticia, no solamente las víctimas perdonaron a sus agresores, sino también que están recibiendo ya el apoyo, y eso es paz, ¿o no? Porque ya no se pueden recuperar a sus seres queridos, pero al menos la tranquilidad de que puedan tener esa tranquilidad, valga la redundancia, de un auxilio económico, como de alguna manera un medio para reparar su dolor, pues ahí está, entonces están respondiendo, y eso para mí es paz. Eso hace parte de esa paz, o de ese acuerdo para el fin del conflicto. Repito, este es uno de varios videos, de muchos videos que se han hecho ya a través de la unidad de víctimas en Colombia. Vamos a mirar, por ejemplo, lo que pasó en Antioquia, que Antioquia, sí, no creo estar muy alejado de la realidad. Antioquia es el departamento con mayor número de víctimas del conflicto armado en Colombia, pero con el paramilitarismo. Allí los paramilitares dejaron no ríos, sino mares de sangre. Mejor dicho, Antioquia la bañó un mar de sangre mientras los paramilitares estaban activos. A esas víctimas también se están reparando, y creo que allí, en la última actividad que hicieron, se repararon por lo menos a unas 1.500 víctimas, y con una cuantía estatal del orden de los 10.000 millones de pesos. Entonces fíjense ustedes cuánto puede costar la reparación a las víctimas si estamos hablando solamente de un acto que se llevó a cabo en Antioquia. Pero hay víctimas en Casanare, Guaviare, Meta, Guajira, en fin, en todo Colombia hay víctimas. ¿De dónde está saliendo la plata? No tengo ni la menor idea. Pero ¿qué le están respondiendo a la gente? Pues ahí está entonces el registro. Reparación a las víctimas en Antioquia, 1.500 por el orden de 10.000 millones de pesos. Durante su visita a la ciudad de Medellín, el director de la Unidad para las Víctimas, Alan Jara, entregó 1.426 indemnizaciones a víctimas de Antioquia por un valor superior a los 9.700 millones de pesos. Se produce esta jornada en la cual, desde luego, uno no puede reparar lo irreparable, pero sí puede, como Estado y como sociedad, abrazar a las víctimas que hacen parte de lo que es nuestra realidad, y desde luego propiciando espacios para la no repetición, para que haya verdad, para que haya justicia, para que haya reparación, que es precisamente el momento que estamos viviendo, y que claramente tenemos la oportunidad de cerrar esa fábrica de víctimas que ha sido el conflicto. Posibilidades de generar ingresos, de empleo, de emprendimiento, posibilidades de educación, posibilidades de volver a tomar la vida donde el conflicto se le había truncado. El director también dialogó con líderes y representantes de víctimas de Antioquia para conocer los avances y retos que existen en el departamento en materia de atención a esta población.
no estamos solos. La población víctima no está sola porque hay una ley, una institucionalidad y unos derechos. Y esos derechos cada vez se van exigiendo más. Para afianzar el compromiso político, Alan Jara sostuvo un encuentro con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien reafirmó su voluntad de apoyo a la etapa de posconflicto y todo lo relacionado con la atención y reparación integral a las víctimas. Y en un esfuerzo conjunto, no en un esfuerzo aislado, porque la responsabilidad desde luego está en cabeza del gobierno nacional y queremos es complementar ese esfuerzo para que de esa manera podamos llegar en el menor tiempo a la mayor cantidad de víctimas. Alan Jara también sostuvo encuentros bilaterales con alcaldes y empresarios de Antioquia, quienes se mostraron interesados en hacer parte del proceso de inclusión social de las víctimas del conflicto. Así finalizó la visita del director de la Unidad para las Víctimas al departamento de Antioquia, territorio que le apuesta a la paz y a las víctimas que durante décadas ha dejado el conflicto en esta región. El Hotel Carretero, certificado con 4 estrellas, presenta su nueva imagen. Un concepto moderno, excelente infraestructura, ubicación estratégica, altos estándares de calidad y toda la experiencia al servicio de nuestros clientes. Ubicado en la ciudad de Manizales. www.hotelcarretero.com. La representante especial de la ONU para niños y conflictos armados, Leila Serrougui, expresó su satisfacción por el acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC para la salida y reintegración de los menores vinculados con la guerrilla. Me alegra ver el compromiso y los infatigables esfuerzos de todos aquellos que han sido parte de este proceso, especialmente de las delegaciones del gobierno de Colombia y las FARC-EP, que están a punto de dar resultados tangibles para que los niños que han sido profundamente afectados por el conflicto salgan en libertad, señaló Serrougui en un comunicado. En México, el secretario de Hacienda y Crédito Público fue destituido tras la visita de Donald Trump a Ciudad de México, donde Trump se reunió con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue el principal arquitecto de la visita de Trump, que desató indignación en todo México. Horas después de la reunión de Trump y Peña Nieto, el candidato republicano dio un fiero discurso contra la inmigración en Phoenix, en el que se comprometió a deportar a 2 millones de personas en su primera hora tras asumir el cargo. Ha emergido una voz insólita que cuestiona el programa de guerra con aviones no tripulados. Se trata del ex capellán de reserva del ejército de Estados Unidos, Chis Antal, que estuvo un tiempo en una base de Afganistán. En abril, Antal escribió una carta abierta al presidente Obama en la que detallaba los motivos para dejar la reserva del ejército estadounidense. Antal se opone al uso de aviones no tripulados, a la política del gobierno en relación a la proliferación nuclear y lo que él cataloga como la atribución del Ejecutivo de autoridad extraconstitucional e impunidad frente al derecho internacional. Bueno, señoras y señores, ya son las 7 de la mañana en las redes sociales y las 7 de la mañana en punto para que nuestros y nuestras televidentes en Global Televisión pues prendan su televisor y activen el despertador. Vean este nuevo día que hoy está muy especial. ¿Qué me queda por decirles? Ya que es el último día de la semana y el último día en que vamos a estar hablando de paz, de esta pedagogía para la paz, pues yo solamente espero, no puedo verlos, no puedo escucharlos, pero quedo, digamos, como con la sensación de que ustedes tienen al menos un poco más abierta la mente y son un poco más conscientes de lo que pasó en estos 3 años de negociaciones con las FARC. No crean todo lo que les digan. Es más, traten de contrastar un poco la información que yo les dije aquí durante todo el transcurso de la semana con esas 300 páginas. Si quieren leerlas, por ejemplo, durante el transcurso de este fin de semana, pueden contrastar y se van a encontrar con que todo es igual. Es que esa es la verdad de esos acuerdos firmados en La Habana. Hay algunas personas que están, hablando de estos acuerdos, pero están, digamos que sumándole algunas cosas verdaderamente vergonzosas, por el engaño, por la mentira, ya incluso poniendo hasta Timochenko en la presidencia de la República, y eso nunca va a pasar en Colombia, se los puedo asegurar, como me llamo Jaime Gutiérrez, que eso es un estado castrochavista. Es que cualquier cosa que se les pueda ocurrir en la cabeza la dejan allí en el ambiente, y lo malo es que el ambiente en Colombia con cualquier cosa se alborota.
Pero la recomendación que yo quiero hacerles desde el nuevo día es dos. Primero, uno, que por hacer la paz no hagamos la guerra. Es decir, entre nosotros, entre tú y yo, que estamos conectados a través de un celular, de un iPhone, de una tablet, de un computador, etcétera, que no nos insultemos en las redes sociales, que seamos amigos y nos insultemos en las redes sociales simplemente porque tenemos posiciones diferentes en cuanto al sí y al no. No, sigamos siendo amigos, pero respetemos la opinión del otro. Cuando nosotros respetemos la opinión del otro, téngalo por seguro que ahí no va a haber ni siquiera el asomo de violencia. Y eso fue lo que despelotó este país hace 50, 60 años. Y segundo, señoras y señores, que cuando lleguemos al momento de decidirnos de si sí o si no, no pensemos tanto en nosotros. Es decir, yo no voy a pensar en Jaime Gutiérrez, porque a mí Jaime Gutiérrez no me afecta la guerra. Es decir, nunca me ha afectado la guerra. Yo comprendo, yo entiendo a la víctima que fue víctima de esta guerra en Colombia cuando dice que no. Yo lo entiendo, pero yo no puedo entender a una persona que nunca ni siquiera pagó servicio militar y en este momento está salido de la ropa rasgándose las vestiduras diciendo cómo van a entregar este país al castrochavismo y etcétera, cuando no sabe qué es una guerra, cuando no sabe cómo la está viviendo el campesino, ese campesino que está viendo pasar por aquí botas de las BACRIM, botas guerrilleras y botas del ejército, no sabe para dónde echar este pobre campesino o esta pobre campesina que está criando a su hijo y con el terror de que cuando su hijo cumpla los 12 o 13 años va a ser casi que succionado por las FARC, va a ser enlistado en las filas de las FARC. Entonces, que seamos un poco más conscientes de que si a mí no me afecta la guerra, yo puedo contribuir a la paz de otros, y esos otros son los campesinos que tanto sufren, lloran, viven, sienten y se torturan con esta, o que la guerra los tortura desde hace 50 años. A ustedes mil gracias, señoras y señores. Yo soy Jaime Gutiérrez, un servidor más, quien los invita para que el próximo lunes nos volvamos a conectar, activemos el despertador, le digamos sí al nuevo día. Señoras y señores, ojalá en Colombia cada vez seamos más los buenos y ojalá en este fin de semana cada vez sean menos los malos. Dios los y las bendiga.